Buenos días chicos, les habla el profesor Jimmy Rivera. El tema de hoy, derechos humanos. A ver, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos vienen a ser, ¿no?, la facultad y atribución que tienen las personas para exigir, ¿no? Exigir a la familia, ¿no? Como puede ser el caso comida, educación, ¿no? En el caso de ustedes, ¿no? Ustedes tienen derechos. El derecho, por ejemplo, de exigir a mamá, a papá. Ya en el ámbito de la sociedad, pues, ¿no? Desde la tóxica de tu amiga o tal vez exigir al Estado, ¿no? Entonces, esos también son derechos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día por esta coyuntura, ¿no? Se exige una vacuna para esta pandemia, ¿no? La cual esperemos que muy pronto pueda llegar ¿no? Y salvar muchas vidas. A ver, bueno, entonces, no te olvides, derechos son, ¿no?, las facultades y atribuciones que tiene la persona, ¿no?, con la sociedad y el Estado. A ver, teorías. Hay dos teorías en cuanto a los derechos, ¿no? La primera, la teoría natural, y la otra, la teoría positiva, ¿no?, basado en el positivismo, ¿no? La teoría natural, o también llamada el justnaturalismo, ¿no?, nos dice que nosotros tenemos derecho por la condición de ser seres humanos, ¿no? O sea, por el hecho de haber nacido humano, ya gozas de derechos, ¿no? Eso diría esta teoría, la teoría en este caso, pues, ¿no?, naturalista o justnaturalista. Por otro lado, la teoría positivista habla de que no, nosotros no nacemos con derechos, sino que el hombre, a través del Estado, ¿no?, crea leyes y con esas leyes o normas nos da derechos, ¿no? Entonces, dos posturas, ¿no? Nacemos con derechos por nuestra condición humana y el otro, tenemos derechos por el Estado, ¿no? Claro, al final ambas se relacionan, ¿no? Hay que mencionar que los derechos de tipo natural, ¿no?, son aquellos derechos, pues, más individuales, como por ejemplo la vida, la libertad, ¿no? Y el derecho positivo es más ya en un ámbito ya político, ¿no?, del Estado mismo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de sufragar o la ciudadanía, ¿no?, vendrían a ser ya derechos que, ¿no?, son otorgados por el Estado. Entonces, chicos, dos tipos de teoría en cuanto al origen de el derecho. A ver, características de los derechos, ¿no? En primer lugar, los derechos, chicos, son universales. ¿Eso qué quiere decir? Que los derechos son para todos, no hacen excepción de persona, condición social, religiosa, económica, ¿no? Hay que recordar que, ¿no?, hasta el año pasado, ¿no?, hasta Firulais tiene derechos. Entonces, todos gozamos de derechos. Los derechos también son indivisibles y complementarios. ¿Por qué? Porque van unidos uno a otros, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del trabajo, el trabajo no se podría desarrollar si no hubiera el derecho a la vida, ¿no? Entonces están ligados, ¿no? Recuerda entonces que los derechos son complementarios e indivisibles. Los derechos también son imprescriptibles. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen fecha de vencimiento, no hay cuando caduquen. En esta vida todo tiene su final, pero los derechos son imprescriptibles. O sea, naces con derechos y mueres con derechos. Irrenunciables. Esto quiere decir que no se puede renunciar, ¿no? También se les conoce como inalienables, ¿no? O sea, no podemos perder nuestros derechos, ¿no? También los derechos son progresivos. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que la sociedad avanza, los derechos también, pues, ¿no?, han ido evolucionando, se han ido creando más derechos, ¿no? También se dice que los derechos son inviolables, porque no se pueden violar, ¿no? No se pueden transgredir, los derechos han sido creados para ser respetados, porque si se vulnera un derecho, se violan todos los derechos, ¿no? Y bueno, los derechos también son innatos. ¿Esto qué quiere decir? Que nacemos con derechos. Hay una diferencia entre lo que se conoce como derechos humanos y derechos fundamentales.
Los derechos humanos son aquellos que fueron firmados pues el 10 de diciembre de 1948 y esto se hizo en la tercera asamblea de la ONU. Mientras que cuando se habla de derechos fundamentales, estamos hablando de derechos que están dentro de nuestra constitución política, ¿no? Derechos que están amparados en este documento, ¿no? Entonces, un tip ahí, ¿no? No te confundas. Cuando se hablan de derechos humanos, estamos hablando, pues, ¿no? De la ONU. Y cuando se habla de derechos fundamentales, estamos hablando, pues, de la constitución política del Perú. La cual esos derechos fundamentales no son otra cosa pues que derechos de primera y segunda generación. Bien, 4. Evolución de los derechos humanos. A ver, ahí está mi láser. A ver. Bien chicos, para hablar de la evolución de los derechos humanos, vamos a hablar de la edad moderna. A ver, tenemos varios acontecimientos, ¿no? 1480 se va a crear la libertad de residencia, que no es otra cosa que el derecho a la libertad de tránsito. 1537, ¿no? Se da la bula Sublime Deus con el Papa Carlos III. Él va a dar derechos, ¿no? a los indígenas o indios, el derecho a la libertad, ¿no? Se les va a dar, ¿no? A partir de este año, pues, ningún indígena va a ser esclavizado. Ya en Inglaterra, en 1679, se va a dar, pues, ¿no? La ley del habeas corpus, ¿no? Que acá en el Perú llega, pues, en 1930 aproximadamente, 300 años después, ¿no? Ahora, un hito muy importante dentro de esta edad viene a ser la independencia de los Estados Unidos, ¿no? El 4 de julio, ¿no? De 1776, pues, ¿no? Las 13 colonias de Inglaterra se independizan y con el cual, pues, ¿no? Con lo cual se da la independencia de Estados Unidos, ¿no? Bueno, Estados Unidos tiene, propone tres derechos, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la felicidad, ¿no? Bueno, una edad, ¿no? Muy importante porque con Estados Unidos se empieza ya a documentar ya ¿no? Los derechos. A ver, siguiente edad, edad contemporánea. La edad contemporánea, tenemos acá, ¿no? El siglo XVIII, la Revolución Francesa, ¿no? Un siglo también llamado el siglo de las revoluciones, ¿no? 1789, pues, se da esta Revolución Francesa. Producto de ello se va a dar un documento llamado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el cual consta de 17 artículos y donde se propone, pues, derechos como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Ahora hay que mencionar que la Revolución Francesa, pues, es una consecuencia de un movimiento ideológico llamado, pues, ¿no? La Ilustración, ¿no? De ahí va a tomar varios, ¿no? En este caso, elementos. Por ejemplo, Voltaire ya nos hablaba, pues, de la libertad, ¿no? Rousseau nos hablaba del ciudadano y del gobierno, esta dinámica entre gobernante y gobernado. Y Montesquieu, pues, ¿no? Nos habla de la división de poderes, ¿no? Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Claro, todos estos elementos van a ser una especie de caldo de cultivo para que posteriormente, pues, ¿no? Se desarrolle lo que vamos a conocer como la Revolución Francesa, ¿no? Hay que mencionar que este acontecimiento de la Revolución Francesa va a dar origen a la primera generación, o también llamada, pues, los derechos civiles y políticos. En la misma edad contemporánea, pero ya en el siglo XIX, se desarrolla la segunda revolución industrial, ¿no? Se empieza pues a descubrir, ¿no? Se descubre la electricidad con Tomás Alva Edison, tenemos ahí a Tesla, ¿no? Se reutiliza, ¿no? Los hidrocarburos, producto de ello pues, ¿no? Henry Ford se empieza, ¿no? La creación masiva de su modelo T, el Fordismo conocido, pues, ¿no? Claro, la segunda revolución industrial trajo una mejora para la sociedad muy significativo, ¿no? El problema fue que la otra cara de la moneda, ¿no? El lado oscuro de esta revolución industrial es que todo ese desarrollo estaba basado en la explotación,
Es así que en esta época se dan las primeras huelgas, se dan las primeras manifestaciones, ¿no? Y bueno, mucha población, empieza a haber mucho conflicto social, ¿no? Durante este siglo, ¿no? Siglo XIX, ¿no? Ya en el siglo XX, 1917 para ser exactos, en México se da la famosa Revolución Mexicana. Y los mexicanos, ¿no? Crean su constitución, la Constitución de Querétaro, ¿no? Una constitución, un documento, pues, que va a ser el primer documento que va a incluir estos derechos sociales, ¿no? Como el trabajo, ¿no? Derechos económicos, derechos culturales, ¿no? Claro, y con ellos se van a crear los derechos de segunda generación, ¿no? Y es así como se crea esta generación de derechos, ¿no? Claro, por ahí a veces se confunden, ¿no? Dicen, profe, pero es siglo XIX y 1917 siglo XX, ¿no? O sea, ¿cómo? No, es que no es que esté mal, sino que en el siglo XX se desarrolla todo ese mecanismo, ¿no? De protestas y reclamos sobre los derechos, ¿no? De segunda generación, que al final se van a consolidar en esta constitución, la Constitución de Querétaro, ¿no? Una constitución, pues, ¿no? Que para los mexicanos es la más importante y también para el mundo. Bueno, el siguiente siglo, siglo XX, ¿no? Post Segunda Guerra Mundial, o sea, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, en 1945, ese mismo año, los países potencias se reúnen pues en San Francisco y van a firmar pues la Carta de San Francisco, o también llamada la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? La cual busca universalizar y defender los derechos humanos, ¿no? 3 años después, el 10 de diciembre de 1948, se da lo que vamos a conocer como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, a diferencia de su homóloga, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, consta de 30 artículos y defiende los derechos de primera y segunda generación, ¿no? Hay que mencionar que esto fue una labor, pues, dada por Leonor Roosevelt, ¿no? Esta mujer que, ¿no? impulsó que se declarara y se universalizara los derechos humanos. Es en ese contexto que se da, pues, ¿no? Y se crea la última tanda de derechos, que viene a ser los derechos de tercera generación, o también llamados derechos de la solidaridad o de los pueblos. Eh, Hay que mencionar que estos derechos de tercera generación es más para los estados, o sea, para los gobiernos, mientras que los de primera y segunda son para nosotros, o sea, para las personas, ¿no? Entonces, es así como se fueron creando y, ¿no? Los derechos, ¿no? Claro, con esto hablaríamos también, pues, ¿no? de la característica, ¿no? del derecho, que decía que los derechos son progresivos, sí, porque los derechos no nacieron de un tirón, sino que a medida que la sociedad ha evolucionado, ha ido desarrollándose, se han ido creando más derechos. Clasificación de derechos. Bueno, los derechos se clasifican en 3 generaciones: primera, segunda y tercera generación. La primera generación, llamado los derechos civiles y políticos, tenemos dentro de los derechos civiles el derecho a la vida, el derecho, pues, a la propiedad, a una herencia y a la libertad, ¿no? Dentro de la libertad tenemos, por ejemplo, la libertad de tránsito, ¿no? Bueno, este derecho es la capacidad de transitar libremente por las calles, avenidas, ya que son públicas. Bueno, en esta coyuntura hemos visto que este derecho, que es la libertad de tránsito, ha sido vulnerado debido, pues, ¿no? al estado de emergencia, ¿no? Producto de esta pandemia. También está la libertad de expresión, la libertad de opinión, también está la libertad de credo, ¿no? El hecho de creer en la religión que mejor te parezca, ¿no? Si eres evangélico, adventista, católico, bueno, ya eso es tu libertad. Ahora, hay también derechos políticos. Los derechos políticos tienen que ver con el voto, con el sufragio, con la participación ciudadana, como por ejemplo la revocatoria, la remoción, ¿no? rendición de cuentas, el referéndum mismo. Y también está el hecho de elegir y ser elegido, ¿no? Otro derecho que también pertenece a esta, ¿no? a los derechos políticos viene a ser el derecho a la insurgencia, que es el reclamar, ¿no?
que no confundan con la huelga, ¿no? La huelga es un derecho de segunda generación. Hablando de los derechos de segunda generación, bueno, estos derechos son llamados también derechos económicos, sociales y culturales. Eh, Simple, acá solo tenemos tres derechos: trabajo, educación y salud. Y algunos derechos que se relacionan con estos. Por ejemplo, en el trabajo, el salario es un derecho, las 8 horas de trabajo son un derecho, los sindicatos, por ahí dirán, profe, ¿qué son sindicatos? Son un conjunto de trabajadores que constantemente están velando porque la empresa respete tus derechos, ¿no? Por ejemplo, que te dé vacaciones, que te dé 8 horas de trabajo, que no te esté explotando. Bueno, esa es la función de un sindicato. También aquí está el derecho a la huelga, ¿no? Bueno, todos ellos son derechos económicos. En cuanto a lo social, tenemos la salud, tenemos, por ejemplo, las pensiones, el seguro, ¿no? Por ejemplo, esta semana, ¿no? El Congreso ha aprobado, pues, ¿no? El retiro del 25% del fondo de pensiones, ¿no? De las AFPs, la cual, pues, busca, ¿no? Ayudar económicamente a esta población. Aunque claro, no es toda la población, son aproximadamente unos 6 millones, ¿no? de personas, pues, que van a poder retirar, ¿no? Su dinero de las AFPs. Y bueno, por último están los derechos culturales que tienen que ver con la educación, ¿no? Que hoy en día se ha visto afectada debido a ¿no? a esta cuarentena. El entretenimiento también. Recuerda que este año suspendido todo lo que viene a ser, ¿no? Antros donde, o lugares donde se concentre mayor población, ¿no? Por ejemplo, ya dile adiós al Químbara, ¿no? ¿No? Por ahí a la tía Veneno, adiós Cineplanes, Cinemark, ¿no? Este año, bueno, desgraciadamente sí, pues, ¿no? Bueno, todo esto se hace por un bien común, ¿no? En este caso. Bueno, esos derechos son ya derechos culturales, ¿no? Como el entretenimiento, por ejemplo, el deporte mismo, ¿no? También los partidos, los conciertos, todo eso se está suspendiendo por el bien común. Y por último, chicos, tenemos los derechos de tercera generación, que son llamados derechos de la solidaridad o de los pueblos, ¿no? Y que tiene que ver más ya con un país, con la nación, ¿no? Con la región ya, como continentes en este caso. Por ejemplo, tenemos el derecho a la paz, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues, ¿no? Hoy en día se promueve mucho la paz. Inclusive se habla de una cultura de paz, ¿no? Donde se busca primero dialogar, buscar mecanismos para negociar, para mediar, para conciliar y no generar violencia, ¿no? En este caso. Por otro lado tenemos el derecho al desarrollo de los pueblos, ¿no? Todos los pueblos estamos pues en una especie de competencia, ¿no? Para ver quién, ¿no? logra a esa meta llamada el desarrollo, ¿no? Hay que mencionar que en América Latina, ¿no? Desde México hasta Chile, todos somos subdesarrollados, ¿no? A excepción de Brasil, ¿no? Pero después, desde México, pasando por Centroamérica como Salvador, Belice, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Chile, Argentina, Perú mismo, todos ellos están dentro de un proceso de quién llega primero al famoso desarrollo. También aquí tenemos el derecho del cuidado del medio ambiente, ¿no? Recuerda que hoy en día pues nuestro planeta está contaminado, aunque bueno, debido a que ahora estamos en cuarentena, como que nuestro planeta está respirando, ¿no? Y bueno, eso es bueno también, ¿no? Y sí, ¿no? Esperemos pues que se haya reducido en algo la emisión de CO2, ¿no? De gas de efecto invernadero. Y por último, el derecho al patrimonio común de la humanidad. ¿Esto qué quiere decir? Es el derecho de poder gozar de algunos patrimonios, ¿no? de la humanidad que tenemos, ¿no? Un ejemplo, Machu Picchu, ¿no? El poder gozar ¿no? de este centro arqueológico, de esta ciudadela. Claro que desgraciadamente, bueno, eso dice el papel, porque en la práctica todavía eso, ¿no? está muy lejos, ¿no? Hay veces, siendo peruanos, no podemos ni siquiera, ¿no? o algunos no pueden ni siquiera disfrutar, ¿no? de esta maravilla. Bueno, chicos, estos vendrían a ser los tres
¿no? Generaciones de derechos, los primeros individuales y los dos últimos, ¿no? Colectivos, ¿no? Colectivos. A estos también se les llama derechos generales, ¿no? En este caso. Bueno, el derecho internacional humanitario es un derecho que surge para proteger a la población civil en épocas de guerra. Si bien es cierto, en la guerra vale todo, pero es en ese proceso, ¿no? En la guerra donde los civiles deben ser protegidos. Y el derecho internacional humanitario busca eso, proteger a la población civil. O sea, en una guerra el enemigo no es un civil, no es, ¿no? Una monjita, no es un periodista, sino es aquel militar, ¿no? Él sería el enemigo. Entonces a la población civil hay que respetarla, ¿no? Bien chicos, hasta ahí sería la clase de hoy, ¿no? Gracias por tu atención. No te olvides, lávate las manos, ¿no? Si vas a salir, ¿no? Ponte tu mascarilla y bueno, ya nos veremos, ¿no? Cuídate mucho. Chao.